Qué alegría poder verle esta mañana a usted entre nosotros. Realmente nos alegra mucho que usted haya sacado un momentito para venir a escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que persigue el fin de edificarnos, de que a través del conocimiento de su palabra podamos estar también más cerca de Él. Podamos también poner en práctica lo que el Señor dice para de esta manera poder rendirle a Él culto y adoración, poderlo adorar en espíritu y en verdad, como Él se merece, y no solamente como se merece, sino como Él espera que lo hagamos, que es lo más importante. En esta ocasión, amados hermanos y amigos, estaremos considerando lo que es un cristiano, particularmente en relación con el mundo. Dos palabras que todo creyente, todo cristiano está llamado a entender: cristiano y mundo. Y para eso, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, allá en el capítulo 5 de Mateo, esta sección conocida como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 13 al 16. Palabras dichas por el Señor Jesucristo. Dijo así el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas fueron palabras dichas por el Señor Jesucristo a una gran multitud que se encontraba ese día reunida, prestando atención a sus enseñanzas. Sin embargo, si usted saca el tiempo para leer los versículos anteriores a esta sección, en los versículos anteriores Jesús acababa de describir el carácter de sus seguidores. Y por eso en esa sección usted puede ver cómo a aquellos que han de mostrar una vida diferente, Jesús les llama bienaventurados. Y por eso se llama el Sermón de las Bienaventuranzas, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 5, dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí sigue consecutivamente hasta el versículo 11, usted puede ver las bienaventuranzas. Esta mañana, hermanos, traigo un título para el sermón mío: el cristiano y el mundo. De eso quiero hablar. Cuando la gente nos conoce, cuando la gente le conoce a usted y me conoce a mí, y cuando nos tratan, algo debe ser muy obvio: que somos cristianos. Lo paradójico es que aunque somos diferentes del mundo, todavía nosotros estamos relacionados con el mundo, porque todavía estamos en este mundo, ¿verdad? Y aunque todavía estamos en el mundo, una cosa tiene que quedar bien clara con nosotros, y es que la mundanalidad, a la luz de la Biblia, es condenada, pero también se condena la indiferencia. O sea, tanto se condena aquello malo que nosotros como cristianos hacemos, como también del todo no hacer nada. Recuerde que Santiago decía que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiso entonces decir el Señor Jesucristo al mencionar: vosotros sois la sal de la tierra? ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando Él dijo: vosotros sois la luz del mundo? ¿Qué quiso decir el Señor en relación con el cristiano? Bien, en primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de la sal y de la luz.
En esta sección, hermanos, del capítulo 5, versículo 13 de Mateo, el Señor Jesucristo no nos brinda una explicación tan detallada sobre la sal y la luz como sí lo hace en Mateo capítulo 13 cuando habla acerca de la parábola del sembrador. Así que en esta sección el Señor deja al lector que comprenda sus palabras sobre la sal y la luz en base a cómo usa el mundo estas cosas. Entonces, ¿cómo son los cristianos con respecto a la sal? Estas dos cosas, tanto la sal como la luz que emiten las lámparas o una candela o un candelero, eran cosas que comúnmente se encontraban en todas las casas en aquellas tierras donde Jesús predicó, en Galilea y también en Samaria. Se dice que la sal tiene muchas características. Bueno, podríamos decir es blanca. La sal da sabor, ¿verdad? Y podríamos decir muchas cosas, inclusive científicas, acerca de la sal. Pero hay un dato que para mi entender tiene mayor relevancia en este momento, hermanos, y es que cuando Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra, Jesús se refirió a un factor muy importante de la sal. ¿A cuál factor? Bueno, que la sal es un preservante. Preste atención, la sal es un preservante. La sal es como un antiséptico, es una sustancia retardadora. Ella retarda la corrupción de algo o también combate el deterioro. ¿Sabía usted, por ejemplo, que cuando uno quiere conservar la carne, ¿verdad? Cuando uno quiere preservar la carne, uno puede usar la sal como un elemento preservante. En lugares muy recónditos donde no hay posibilidad de tener una refrigeradora o un congelador, aquellos que van de cacería normalmente agarran la presa y la guardan, ¿verdad? La estazan, la dividen sus partes y entonces empiezan a salar toda aquella carne. Y una carne así se puede mantener hasta un año, perfectamente. Así que la carne es un preservante, es un retardador, retarda la corrupción y también combate el deterioro. Así que una persona podría estar comiendo carne todos los días y no necesariamente sacándola de un refrigerador o un congelador. Hermanos, pero hay un detalle muy importante. Si la sal pierde, oiga bien, si la sal pierde sus propiedades y se vuelve insípida, es decir, la sal pierde su efectividad, no sirve más para nada sino para ser pisoteada por los hombres, porque ha perdido su efecto. De esa manera es como Jesús compara al cristiano con la sal. Jesús compara al cristiano con la sal de esa manera. Por eso es muy importante que usted piense en ese ingrediente que lo hace a usted único. Porque estas palabras Jesús las dijo propiamente a aquellos que son sus seguidores, que son sus discípulos, a aquellos que son cristianos. Hermanos, pero hay un detalle muy importante que aparte de la sal también Jesús usa como ejemplo aquí, y es la luz. La luz comparando al cristiano con la luz del mundo. Qué importante es entender que somos la luz del mundo. No somos la iglesia la luz del mundo, ya lo sabemos. Jesús nunca dijo estas palabras para que los hombres le pusieran un nombre a su denominación o a su iglesia. No. Jesús no dijo eso con este fin. Hermanos, ustedes y yo somos, dice Jesús, la luz del mundo. Dice el versículo 14 de Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que somos. Somos luz en este mundo. Y esto Jesús lo dijo porque seguramente muchas veces él pudo ver a sus padres encender una lámpara en su casa, ¿cierto? Él pudo ver que una lámpara encendida o un candelero encendido o una candela emite o irradia una luz.
Y por eso es muy importante cuando Jesús le dice esto a todo aquel auditorio que lo estaba escuchando en ese momento. Y es por eso que Él usa estos dos ejemplos para ilustrar cómo debemos ser los cristianos. Hermanos, amigos, la luz debe brillar en nosotros. Y la sal debe estar en nosotros si queremos también preservarnos. Estas dos cosas son muy importantes. En segundo lugar, vamos a hablar de 3 verdades en estas ilustraciones que el Señor hace. La primera verdad es que los cristianos somos diferentes. Amén. El cristiano es diferente. Por definición, los cristianos somos seguidores de Cristo. Somos discípulos. Allá en Mateo capítulo 28, el último capítulo de este evangelio, en el capítulo 28 encontramos la gran comisión dada por Cristo. Paralelo a Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús dijo, una vez que resucita de los muertos, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús buscó que los creyentes fuéramos discípulos, fuéramos seguidores suyos, obedientes, practicantes, oidores, hacedores de la palabra suya. Eso fue lo que mandó el Señor a Jesús a buscar, ¿no? Él no mandó a buscar simplemente creyentes. Él mandó a buscar personas que entendieran la importancia de seguir a Jesús, ¿verdad? Y esto es algo que debemos de tener claro. Existe, hermanos, un contraste entre la luz y la oscuridad. El mundo es oscuridad, pero el cristiano es luz. Sabemos que las tinieblas prevalecen en el mundo, pero todo cristiano es una luz que está en este mundo, y debemos de entenderlo de esa manera. En el mundo todo está corrupto. Juan allá en la primera carta dice, y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo tinieblas, ¿verdad? Pero el cristiano, al ser sal, previene el deterioro. Somos nosotros, mis amados hermanos y amigos, la razón del por qué Jesús está dando tiempo a que este mundo pueda volver sus ojos a Él, arrepintiéndose de todo pecado. El cristiano es diferente. ¿En qué es diferente el cristiano? El cristiano es diferente en que no practica lo que el mundo practica. Usted y yo debemos ser diferentes. En esto consiste la diferencia. Vamos a leer allá en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. El apóstol Pablo dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice Pablo en el versículo que sigue, el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo hace este llamado a aquellos cristianos que recién vienen dejando el mundo y llegan a las filas de la iglesia y dicen: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque llegamos al cristianismo, hermanos, cargados de tantos malos hábitos, de tantas malas ideas, de tantos malos conceptos. Y es muy peligroso que si no entendemos esta gran verdad, vamos a seguir siendo igual que todo el mundo. Por eso es importante que usted y yo entendamos que los cristianos somos diferentes, no fanáticos, no puritanos, pero sí somos diferentes. Una segunda verdad respecto a estas ilustraciones es que al ser diferentes es como podemos influir en nuestra sociedad. Al ser diferentes, por ser nuestra conducta diferente, por ser nuestra forma de vivir diferente, por ser nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar diferente, es que usted y yo podemos influir en la sociedad. Hermanos, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, aquí los poseedores de luz se convierten en difusores de luz. En otras palabras, individualmente usted y yo somos luces en este mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice Pablo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Usted y yo estamos llamados a resplandecer, hermano, a que la gente pueda decir: caramba, es que este hombre es diferente, este hombre habla diferente. Recordarán ustedes una vez que echando para atrás el carro golpeó una moto. Les comentaba yo a algunos, no sé si fue en la clase. Yo me bajé del carro preocupado porque la moto no se veía y fue que la toqué y la moto se cayó. Y el muchacho, donde ve la moto tirada, me decía: ay, perro, me decía. ¿Qué has hecho, perro?, me decía. Oye, hermano, yo no sé, pero yo tengo una apariencia que creo que no me puedo igualar a esta gente del mundo. Hoy en día, la gente hoy en día no sea perro, andan con un léxico, un vocabulario. Usted podría creer que un hermano en Cristo le puede decir a usted: perro, venga acá. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Se sentiría muy bien? ¿Muy chabacán? A mí un hermano me dice perro, yo le digo: no me parece. Y no que yo sea un hombre amargado, no es que sea muy bien. Hermanos, que no es una forma. Y no se le quitó, eso era perro aquí, perro aquí. ¿Cuánto cuesta el daño? A ver cómo le pago. Me dice: perro, y ahí lo voy a avisar, perro. Yo me fui para la casa, hermano, y iba como un perro para la casa. Al día siguiente voy al cajero, saco, me cobró 80,000 colones, no era para tanto, un rasponcillo ahí, un direccional, pero bueno. Entonces ven el muchacho, ya ese día que le voy a pagar ya no me dijo perro, porque yo iba muy contento a recibir la plata. Entonces yo le dije: vea, le voy a pedir un favor, con todo respeto, nunca trate a una persona de la manera así. Yo sé que usted está joven y estas modas del mundo y todo eso, pero nunca lo ofendí a usted, ni tengo por qué decir. Usted es una persona hecho a la imagen de Dios, usted no tiene por qué decir a nadie un perro. Los perros son perros, sí, pero yo no soy un perro. No, disculpe, casi me dice perro. Casi me dice: disculpe, perro, pero bueno, porque esas cosas malas se pegan y usted no las puede después encubrir. En algún momento, si su léxico es ese, usted lo va a dejar ver. ¿Lo va a dejar ver?
Yo me he encontrado con hermanos que dicen, huevón, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Está bien que la gente viene del mundo, hermano, pero nosotros somos diferentes. Y si yo no soy diferente, no puedo influir en usted. Escúcheme bien. No es que, hermanos, hay gente que cree que todo el adoctrinamiento que usted debe recibir es conforme a la palabra. Estoy de acuerdo. Pero no es el conocimiento lo que lo convierte a usted. El conocimiento es parte de la doctrina que usted debe recibir. Y por eso en una ocasión vamos a traer aquí una lección importante en cuanto a la diferencia de lo que es la conversión y el adoctrinamiento. ¿Sabían ustedes que en la iglesia del Señor hay mucha gente adoctrinada? ¿Qué dijo Mateo 28:20? El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Saben? Aquí hay gente que al dedillo sabe lo que es un culto cristiano. Yo le podría preguntar a todos ustedes, ¿cuáles son los 5 aspectos de una adoración cristiana? Y yo sé que más de uno aquí me lo va a responder. ¿Verdad? Las alabanzas, las oraciones, la predicación, la cena y la ofrenda. Son 5 elementos fundamentales que no pueden faltar en ningún culto de adoración. Pero eso no es lo que lo hace a usted cristiano. Usted se puede saber esto de memoria. Usted puede saber una clase como la que enseñamos esta mañana de memoria. Pero eso no es lo que te hace a ti alguien diferente. Eso no es lo que te hace un cristiano. Esto no es lo que te hace un luminar en el mundo. Esto no es lo que te hace una luz en este mundo. Eso no es. Eso es simplemente conocimiento. Y en eso tenemos que quedar claros. Nosotros no somos luz en nosotros mismos, sino que somos luz en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice así el apóstol Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Más adelante dice en el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Para enseñar cómo nuestra conducta debe ser manifiesta, Cristo nos da 2 ejemplos. El ejemplo de una ciudad asentada sobre un monte alto y el ejemplo de una luz cuando se enciende en casa. Lo que una lámpara hace en una habitación es lo mismo que debe hacer el cristiano para alumbrar en este mundo. Exactamente lo mismo. En Tito capítulo 2, por ejemplo, versículo 12, el apóstol Pablo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es que el cristiano debe proponerse renunciar. Y esto es lo que duele, hermanos. Renunciando a la impiedad. La impiedad es todo aquello que hacen la gente impía, la gente que no es pía, es decir, la gente que no es piadosa, la gente que no es cristiana. Todo lo que hace la gente del mundo, todo eso es impiedad. Y por eso aquí le dice Pablo a Tito, vamos a leer más atrás, ahí en el capítulo 2, versículo 11, dice Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo. Y dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, dice Pablo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Qué triste, hermanos. Qué triste que hoy en día hay gente que dice haber llegado al cristianismo y dicen, a mí que no me toquen el apellido porque no quieran conocerme. Hay gente que está dispuesto a hacer uso de los recursos que antes tenía cuando estaba en el mundo. Hay gente que está dispuesta a irse a machete a la calle, hermano. Hay cristianos que usted no los puede ni alzar, a ver, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué me mira así? Yo, hermano, me enjachó el hermano. Me enjachó. Sí, hay gente, hermano, que anda con los tacos puestos. Pero ahí dice claramente Pablo que debemos también tener control hasta de cómo hablamos, cómo reaccionamos. Y por eso, hermanos, los frutos del Espíritu Santo que son tan importantes, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Hay personas que conocen mucho de Biblia, pero cuando viene el momento de ser longánime, vino el problema. Y usted se preguntará, ¿y qué? ¿De dónde habrá sacado el hermano esa palabra? ¿Del Chavo del Ocho? ¿Del maestro longaniza será o de dónde? La longanimidad, hermanos, es la capacidad de reaccionar ante las ofensas de los demás. Si usted es una persona que usted fácilmente se descontrola cuando alguien lo ataca, cuando alguien lo ofende, usted tiene que trabajar en eso. Usted puede saber toda la Biblia, pero si usted es una persona que cuando se encuentra en un momento bajo presión, usted descarga a como sea, usted tiene que trabajar en eso. Porque si no, usted no va a poder influir. Fíjense, hermanos, nuestro mensaje, nuestro predicar diario, no solamente es palabra. Yo le puedo decir a una persona y puedo estudiar todos los días con una persona, todas las horas del día, si fuera el caso. Pero si esa persona no ve en mí una conducta que pueda influir en su vida, hermanos, el evangelio que yo le pueda presentar estará siempre lesionado. Porque no es el mucho conocimiento lo que puede influir en una persona. La sal no haría ningún bien si no se usa, ni la luz tampoco si se escondiera debajo de un mueble, debajo de un almud, dice el Señor. La luz debe brillar y la sal debe ser usada para que puedan cumplir su propósito. Una tercera y última verdad en cuanto a estas ilustraciones es que ambos, la sal y la luz, deben permanecer intactas. La sal puede perder su efectividad si se vuelve insípida. Si la luz no retiene su brillantez, también podrá perder su efectividad. ¿Sabe? Le voy a decir esto, hermanos. Hay cristianos que ya perdieron la luz y que lo que irradian es mundo. Usted los ve cómo andan, los ve cómo se visten, los ve cómo hablan, los ve cómo conducen, cómo se conducen, los ven los lugares que visitan, los ven los amigos que tienen, las familias que frecuentan. Hay cristianos que usted puede decir perdieron la luz, ¿sabe? Y si eso sucede, hermanos, ¿cómo podemos alumbrar en esta sociedad? No podríamos penetrar en la sociedad. Por el contrario, el mundo influiría en nosotros. ¿Sabe por qué hay cristianos que les cuesta tanto desapegarse de tanta cosa del mundo? Porque están siendo influidos por el mundo. ¿Me está entendiendo? Que en vez de ser ellos los que influyen en el mundo influye en ellos. Por eso usted los ve que
hacen cosas que es lo que el mundo hace. Viven conforme al mundo. ¿Sabe, hermano? Me gusta mucho, hay un texto allá en Jeremías capítulo 15, quiero que vayamos un momento, ya casi terminamos. En el capítulo 15 de Jeremías, vean qué importante el encargo que Dios le da a él en el versículo 19. Dice: por tanto así dijo Jehová. Jeremías 15, 19. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil. Porque Dios, que conoce nuestros corazones, sabe que en nosotros hay algo precioso, pero también hay cosas que no lo agradan a Él. En todos los seres humanos hay cosas que son viles, que son malas, que son propias de este mundo donde usted y yo un día crecimos, ¿verdad? Cosas que aprendimos en este mundo. Y Dios le dice al profeta: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Oiga, qué importante. Entonces ahí es donde tenemos que hacer una pausa. Tenemos que poner esto en la mente. ¿Qué voy a sacar yo? Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen cosas preciosas. Tenemos cosas buenas, maravillosas, pero son las que queremos, las que tenemos que sacar para entonces poder anunciar al mundo que Cristo está en nosotros. Y dice ahí, hermanos: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Se da cuenta? Solo así dice el Señor. Solo así la gente se podría convertir a nosotros, no nosotros convertirnos a ellos. Ese es el problema. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta de que eso está sucediendo? Bueno, si yo me visto como el mundo, si hablo como el mundo, si festejo como el mundo y si pienso como el mundo, entonces he sido influenciado por el mundo. Y al ser influenciado por el mundo, la sal va perdiendo su efectividad y la luz que debe haber en mí se va apagando. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, versículo 8, dijo: no os hagáis pues semejantes a ellos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dijo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo el creyente que está dispuesto a no conformarse a este mundo puede entender entonces la voluntad de Dios. Dice Pablo: agradable y perfecta. Amén. Pero si yo quiero mantener mi estatus, mi estilo con el mundo, con mis amigos, con la sociedad, no se va a poder. Lo que voy a estar haciendo es perdiendo el tiempo. Y la gente que me ve que salgo de la iglesia va a decir: ay, viene ese pobre. Viene de la iglesia, míralo como viene. Viene de la iglesia y míralo como va. Hermanos, para terminar, allá en Mateo 5:16, Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es una gran promesa. Esa luz que está en nosotros, cuando los hombres la logran ver, que saben que es una luz diferente a lo que está en el mundo, que sabe que es una luz con la cual sí influimos en el mundo, que saben que es una luz permanente, intacta, que persevera, las personas entonces van a glorificar a Dios, porque nuestro testimonio les va a llegar, nuestra palabra les va a llegar.
Lo que decimos que somos lo van a entender, lo van a creer, lo van a aceptar. Usted podrá decirle a una persona: le invito a mi iglesia. Y la persona podrá venir y constatar que es verdad, que él tiene identidad de una iglesia, que él es miembro de una iglesia la cual él ama, que él es realmente un creyente y que cree verdaderamente en lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Amén. Que no es un charlatán. ¿Consideras que aún eres sal en la tierra? ¿O consideras que la sal que llevas encima se ha vuelto insípida? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación esta mañana. Voy a rogar al director de culto que pase.